¿Vieron esa serie Supercampeones? A mí cuando chico me gustaba mucho, pese a que era el guatón del curso y no jugaban en las bolitas. Pero siempre hubo algo que me llamó mucho la atención. Todos los personajes eran japoneses. Jugaban por clubes japoneses o en la selección japonesa, pero todos tenían nombres muy gringos. Oliver Atom, Benji Price, no suenan muy asiáticos, ¿no? A menos que transcurra en un universo alterno donde 2 bombas atómicas no bastaron, no tiene sentido que personajes nipones tengan nombres tan anglo. Pero luego aprendí que difícilmente un producto extranjero se instala en un nuevo territorio sin alterarse. Cuando el trabajo va más allá de solo traducir y se modifican partes del mismo para acercarse a una demografía, eso se conoce como localización. Mucho del anime que se distribuía en América venía de la mano de 4Kids, la encarnación del mal que todos odiamos, que trajo consigo las licencias de series como Pokémon, Yu-Gi-Oh!, One Piece y Dragon Ball Z. Conocida fue su fijación por descuartizar las obras por completo, inclusive alterando los arcos argumentales. Cambios de nombre, censuras absurdas y reemplazo de la banda sonora eran la tópica en cualquier producto licenciado para América por ellos. ¿La excusa? La cultura japonesa y la americana son vastamente distintas y para asegurar el éxito del producto debe adaptarse según el target al que pretende llegar. Esto no se limitó a 4Kids ni mucho menos al anime. Cualquier obra multimedia proveniente de Japón era cuidadosamente masacrada para adaptarse a los valores de la familia americana. Pero claro, muchas veces sale mal. En el ámbito de los videojuegos, uno de los ejemplos más absurdos es Ace Attorney. Llamándose originalmente Yakuten Saiban, que significa giro en el juicio, es una novela visual lanzada originalmente para la Game Boy Advance que sigue las aventuras del abogado novato Naruhodo Ryuichi y las pruebas y tribulaciones que enfrentará en múltiples casos criminales. Cuando Capcom decidió localizar el juego en Occidente, el equipo encargado decidió hacer cambios importantes. Los nombres de los personajes en japonés son poco convencionales y casi todos son juegos de palabras. Naruhodo no es un nombre real, es una forma de decir ya veo, pero terminó llamándose Phoenix Wright. Yahari significa como pensé, pero en Occidente se llama Larry Butts. A diferencia de lo que pasó con Capitán Tsubasa, en esta localización también se modificó la locación. Ahora los personajes viven aventuras en Los Ángeles. Hasta acá no es tan grave, hasta que tomamos en cuenta que en el quinto juego de la franquicia, Yakuten Saiban 5 o Dual Destinies en Occidente, hay una escena en la que Apollo y Trucy tienen que ir a una villa tradicional japonesa, en la que las leyendas niponas como el zorro de 9 colas son parte de la cultura local. La villa está en la misma ciudad, por lo que es un viaje corto, pero recuerda que en la localización, la trama ocurre en Los Ángeles, por lo que cuando se adaptó, los traductores decidieron que la villa estaba en las afueras de la ciudad y que fue fundada por inmigrantes japoneses en Los Ángeles, simplemente una locura. Por suerte es algo que abandonaron en Dai Yakuten Saiban o el Great Ace Attorney, ya que ocurre en el Japón feudal y ahí sí que habría sido absurdo. Pasó lo mismo con Inazuma Eleven. Cuando Nintendo distribuyó la serie y los videojuegos en Europa, los personajes siendo aún japoneses cambiaron de nombre. Endo Mamoru está ahora Mark Evans, Goenji Shuya es Axel Blaze y Amagi Daichi es Wanli Shanshen. Mira la wea fea. Pero esto no es nada nuevo, ni algo que hacen solo los terceros que compran las licencias. La idea de la localización nace de una genuina necesidad de las compañías por añadir una familiaridad cultural con el producto que quieren introducir, especialmente cuando la demografía a la que apuntan son niños. El mejor ejemplo de esto es Pokémon. Fue la propia Nintendo la que encargó que en sus adaptaciones a diferentes idiomas las criaturas tuviesen nombres distintos. Tomemos a Meowth por ejemplo. En francés se llama Meowth, en japonés, Niart. ¿Ven a lo que voy con esto? Los nombres difieren, pero en todos los idiomas da una gruesa idea de quién es el personaje. Y así podría seguir con los más de 800 que existen. Cuando te acercas a una demografía infantil, la simplicidad para recordar los nombres y la facilidad de pronunciarlos son fundamentales. Pero seguramente están pensando, puta Víctor, te pregunté la hora nomás. Pero a lo que voy es que, por satanizado que esté el concepto de las localizaciones, son fundamentales para poder acercar una obra que proviene de un país tan culturalmente distinto al nuestro. Y por supuesto, así como lo hacemos de este lado del charco, en Japón también se hace. Japón es una cultura muy cerrada a lo extranjero y la multimedia no es la excepción. Las producciones extranjeras recaudan mucho menos que en el resto del mundo porque Japón tiene su propia industria multimedia y realmente no hay espacio para las producciones ajenas. Consolas como la Xbox son prácticamente desconocidas en Japón, siendo solo Nintendo y PlayStation los que dominan el mercado de consolas domésticas. Lo mismo con las películas, las producciones locales son las que más triunfan. Por ejemplo, las producciones del MCU, que en América arrasan en los cines, por pésimas que sean, en Japón pasan modestamente.
pero de todos modos se estrenan, no exentas de cambio, pero se estrenan. Un ejemplo es Thor Ragnarok. Como la transliteración de Thor en Japón vendría siendo Thor y quedaba muy cortito, lo cambiaron por Mighty Thor, y el subtítulo Ragnarok lo reemplazaron por Battle Royale. ¿Por qué? Una famosa película del año 2000 con una temática similar lleva ese nombre y es más fácil atraer público a una producción extranjera si logran asociarla con algo que ya conocen. Igual no es una competencia justa. En Japón muchas producciones extranjeras se estrenan meses después de su lanzamiento mundial. Un ejemplo es Deadpool. Tomó 6 meses para que se estrenara la película en Japón. Las razones son varias. En general, los japoneses prefieren ver las producciones dobladas en vez de subtituladas, y los actores que las doblan son conocidos seiyus y personalidades del espectáculo con apretadas agendas. Además que se calendariza el estreno de producciones extranjeras de tal modo que no interfiera con los estrenos de producciones locales para favorecer al cine nacional, que si lo piensan bien es una muy buena movida a favor de los cineastas locales. Si hay una IP que supo hacer una buena localización en Japón, esa es Crash Bandicoot. Siendo la mascota no oficial de PlayStation en los 90, Sony lo tuvo de caballito de batalla al promocionar su consola, y es de los productos extranjeros mejor recibidos y con mayores ventas en la historia de Japón. Pero Crash Bandicoot es un personaje muy gringo. Para crearlo, sus creadores se inspiraron en caricaturas como los Looney Tunes. Por eso todas esas escenas ridículas en las que Crash explota y le caen los puros zapatos, o Crash se quema y quedan solo sus ojos, o Crash le cae una piedra gigante y queda aplastado como Don Ramón después de agarrarse a los cachos con el señor Barriga. Es un estilo muy Warner Brothers, muy Hanna-Barbera, y si bien será así de caricaturesco, es algo que le juega a favor con el público japonés, no basta. Crash nunca se promocionó como un juego extranjero, y Sony, siendo una empresa japonesa, llevó a que seguramente la gran mayoría de los jugadores asumieran que era una producción local. Encima se inventaron 1000 estrategias de marketing acorde al paladar japonés. Botargas gigantes, coreografías de baile, canciones, etc. De hecho, Crash era un personaje muy popular entre las mujeres entre 20 y los 30 años que creían que era kawaii, como dice la gente que no se baña. Pasó lo mismo que pasa con Kirby en América, a la inversa. Cáchense. Esta es la portada de Kirby en Japón y esta es la portada en Occidente. ¿Ven cómo la japonesa es mucho más infantil y tierna y la americana es Kirby listo para agarrarse a tu mamá y matar a Dios? Bueno, pasemos a Crash. La portada americana lo muestra con ese tono burlesco listo para buscar sus problemas. La portada japonesa lo hace ver más suave, más amigable, más caricaturesco. Estos cambios para hacerlo más kawaii abarcan toda la franquicia de PlayStation 1, incluyendo los 3 juegos principales, CTR, e inclusive el medio hermano que nadie quiere, Crash Bash, o como lo conocen en Japón, Crash Carnival. Otro de los cambios fue con la compañera femenina. En el primer juego, Crash tiene su damisela en peligro, Tona, sumamente controversial para la época por ser muy sexual. En el segundo juego, por presiones de Universal y la rama japonesa de Sony, a Crash le hicieron una hermana, Coco, una chica jovial y alegre con un diseño mucho más modesto e infantil. Todo esto para adaptarse al paladar japonés, porque el juego ya había sido un hitazo en tierras niponas. No por nada su introducción en el segundo juego se siente tan abrupta y fuera de lugar. Pero bueno, ya saben cómo son los japoneses. Una mujer adulta segura de su sensualidad, ¡buah! Ah, pero la hermana menor de alguien. ¿Y entonces? ¿Las localizaciones son buenas o malas? Bueno, en realidad todo depende de la integridad que tenga el equipo detrás a la hora de adaptarlas. Algunas, como las descritas en Japón, no interfieren con el producto, sino que lo potencian para tener un mejor agarre con el público al que apuntan. En Occidente son famosas las peores, pero hay otras muy buenas que, pese a hacer cambios drásticos, favorecieron al producto. Un claro ejemplo es Koni-chan, una sátira animada muy japonesa en su humor y delivery, que para la fecha que salió no habría pegado ni a palos con el público latino. Pero los actores de doblaje no escatimaron en libertades creativas e hicieron de una serie absurda otra todavía más absurda. En el buen sentido, por supuesto. Otro caso conocido es el de Historia de Fantasmas, particularmente la versión gringa. La producción del doblaje estaba tan convencida de que nadie iba a ver esa weá que les dieron rienda suelta a los actores para hacer lo que se les cantara las pelotas, sacando joyitas como la siguiente. Shirotabi, please forgive me for bringing you back to life. I know now that it could never work between us. As much as we wanted to, it could never be. Not because you're a rabbit, but because you're black. Inclusive adaptaciones dentro del mismo Occidente son bien recibidas cuando tienen conciencia del público al que apuntan. ¿Han visto Los Simpsons en inglés? Valen callampa. No hay ni anda la osa, ni a la grande le puse cuca, ni me quiero volver chango, ni nada. Son esos pequeños detalles los que acercan una obra al público que sin modificarse habrían sido alienantes. Una empresa que va por la buena senda es Crunchyroll.
que si bien es estricta en mantener los hilos argumentales de las series que licencia, les da libertad a los actores para salirse un poco del guión. Son estas espontaneidades las que hacen a los personajes tangibles y humanos en vez de parecer una figura de plástico embalada y despachada desde China. Series como Chainsaw Man, Komi-san u otras weas que ve la gente virgen logran alcanzar este objetivo, quitándole lo tan ceremonioso y protocolar de lo nipón y agregándole un toque de cumbia, chistes del Chavo del 8 y bajo nivel socioeconómico. Una buena localización es la que sabe respetar la esencia de su material original, pero con las herramientas para acercarlo a un público ajeno a las costumbres extranjeras. ¿Qué opinan ustedes? ¿Son necesarios los cambios de las localizaciones? ¿O llevo 15 minutos hablando puras weas nomás? Cuéntame en la caja de comentarios. Pero bueno, hora de guardar la partida y partir otra aventura. Chao.